Hola, mi nombre es Brisa Fernanda Arenas Ortiz y les voy a presentar un análisis de datos sobre el trasplante y donación de órganos en Puebla y en México. Durante esta presentación podremos tener una introducción al tema, definir los elementos estadísticos, así como presentar las tablas y las gráficas que se hicieron a lo largo de esta materia, junto con una interpretación de los datos. Para la realización de este análisis se tomaron datos de la base de datos de la CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes y es un órgano que pertenece a la Secretaría de Salud Federal y se encarga de cualquier proceso relacionado con la donación y el trasplante de órganos para que las personas que reciben un órgano tengan legalidad durante el proceso. Para comenzar vamos a definir un poco sobre lo que es el trasplante de órganos, que se define como la recepción de un órgano proveniente de otra persona, viva o no, que ya es la última opción de tratamiento ante padecimientos que ya son terminales y que no tienen ninguna otra vía de tratamiento. En México la tasa de donación se puede considerar un poco baja si se compara con el número de personas que se encuentran en alguna lista de espera. En la última década, el índice de donación en México es de 4.3 donaciones por cada millón de habitantes, lo que representa un crecimiento de casi 2 personas respecto a la década pasada, donde era de aproximadamente 2.9 por cada millón de habitantes. Dentro de las principales problemáticas para que la tasa de donación de órganos sea baja en generalmente todos los países de acuerdo a la demanda necesaria, la OMS ha establecido algunas principales, entre las que se encuentran la falta de políticas públicas que estén enfocadas hacia la donación de órganos, la falta o la deficiencia en los procesos de los trasplantes de órganos, ya que no están bien establecidos en todas las organizaciones que se encargan de trasplantar órganos, también algunas deficiencias en los procesos de asignación de órganos y la falta de cobertura en salud, así como la falta de recursos económicos en el sector salud. Para poder realizar este análisis de datos se tomaron en cuenta diversos datos de la base de datos de la CENATRA. Los datos que se tomaron en cuenta son las listas de espera de personas que están para recibir un órgano, tanto en México como en Puebla, y también se tomó en cuenta la base de datos de los trasplantes realizados por trimestre. En este caso se realizó del primer trimestre del año 2025 en Puebla y en México. Dentro de los elementos estadísticos tenemos primero a la población objetivo, que en este caso son todos los pacientes del estado de Puebla que padecen cáncer y que están en alguna lista de espera para recibir algún trasplante de órganos, así como todas las personas en Puebla que han recibido ya un órgano, en este caso durante el primer trimestre del año 2025. Como segundo elemento estadístico tenemos la variable de estudio, que en este caso son variables cualitativas nominales con un método de muestreo estratificado. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de tablas y gráficas y vamos a comenzar con la primera gráfica que corresponde a la lista de espera en México. Hasta el primer trimestre del 2025, en México existían un total de 18.885 personas que se encontraban en alguna lista de espera para recibir algún órgano. De estas 18.885 personas, la institución que registra una lista de espera más larga es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con poco más de 14.000 personas en lista de espera. De ahí hay otras instituciones que corresponden tanto al sector privado como público, pero en lista de espera tienen mucho menor cantidad de personas a comparación del IMSS. Bueno, del total de personas que se encontraban hasta el primer trimestre del 2025 en alguna lista de espera, únicamente 1.578 personas recibieron algún órgano durante el primer trimestre del año 2025, lo que nos habla de aproximadamente el 12% del total de personas de la lista de espera que recibieron un órgano, lo cual nos habla un poco de la enorme demanda que hay para recibir algún órgano y de la necesidad de trasplantes en México y de la poca oferta que hay.
Ahora, específicamente en Puebla, durante el primer trimestre de 2025, existían en lista de espera 1.302 personas que tienen que recibir algún órgano, lo que representa aproximadamente el 6.89% del total de personas a nivel nacional. De estas personas, 1.148 personas están en lista de espera por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS, que de igual manera a nivel nacional ese es la lista de espera más larga. En Puebla, durante el primer trimestre del 2025 se realizaron únicamente 66 trasplantes del total de 1.148 personas que están en lista de espera en el IMSS y 1.302 en general en todas las instituciones. Los 66 trasplantes realizados en pacientes en Puebla representan un 4.18% del total de trasplantes realizados a nivel nacional. Ahora vamos a comenzar con la presentación de tablas de datos no agrupados, en este caso de trasplantes realizados a cargo por cada institución en el estado de Puebla, así como la presentación de estos mismos datos en un gráfico circular. Y bueno, en Puebla, como podemos ver, el IMSS tiene el 54% de porcentaje del total de trasplantes que se realizan. En este caso, el IMSS en Puebla realizó 36 trasplantes del total de 66 que fueron realizados en Puebla durante el primer trimestre de 2025. Al IMSS lo sigue el sector privado con la realización de 12 trasplantes, lo que representa el 18% del total realizado, y lo sigue por la Secretaría de Salud del Estado, el ISSSTE, y por último el IMSS Bienestar, con únicamente 5 trasplantes realizados. Como podemos ver en el gráfico circular, el IMSS representa más de la mitad del total de trasplantes realizados en el estado. En la siguiente tabla podemos observar los trasplantes realizados por institución, pero en este caso divididos por clases, y las instituciones que realizan entre 5 y 9 trasplantes podemos ver que representan la mayor parte de instituciones, y las instituciones que realizan más de 29 trasplantes hasta 36 trasplantes representan únicamente el 20%, que como vimos en la tabla anterior ya sabemos que corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora vamos a comenzar con la presentación de la tabla del número de trasplantes realizados, pero esta vez a nivel nacional, que de igual manera el IMSS es la institución que más trasplantes realiza, con un total de 714 trasplantes, lo que representa el 46% del total de trasplantes. De igual manera que a nivel estatal lo sigue el nivel privado, con 34% de los trasplantes realizados, con poco más de 500 trasplantes. Aquí podemos ver que también están otras instituciones como el IMSS Bienestar, el ISSSTE, pero aquí se añaden unas 2 instituciones diferentes que corresponden a la Sedena y a Pemex, con 5 y 2 trasplantes realizados respectivamente. En estas medidas estadísticas a nivel nacional tenemos que la media es de 43 trasplantes realizados y la mediana 57 trasplantes realizados. La moda no aplica porque ningún valor se repite, la desviación estándar es de 37.74 y la varianza es de 1400 aproximadamente. Y bueno, ahora vamos a presentar una tabla y una gráfica de los trasplantes realizados a nivel nacional, pero en este caso divididos por clases. Entonces, la primera clase corresponde a las instituciones que realizan entre 2 a 62 trasplantes. En este caso, se realizan 32 trasplantes, lo que corresponde al 37% del total de trasplantes realizados, de igual manera que la siguiente clase, que es hasta 124 trasplantes. Las instituciones que realizan hasta 744 trasplantes podemos ver que es el porcentaje menor. Esto con únicamente el 12% del total de trasplantes realizados a nivel nacional. Bueno, ahora como interpretación final vamos a comenzar comparando a México con otros países. Como vimos anteriormente, la tasa de donación en México es de 4.9 donaciones
por cada millón de habitantes. Si comparamos con otros países, por ejemplo con España, la tasa de donación allá es de 51.9 donaciones por cada millón de habitantes. Además, el total de donaciones en España durante el mismo periodo de tiempo que analizamos en México en esta presentación fue de poco más de 6,000 trasplantes realizados. Comparando con otros países, por ejemplo Estados Unidos, tiene poco más de 49 donaciones por cada millón de habitantes. A Estados Unidos lo sigue Italia con poco más de 30 donaciones por cada millón de habitantes y por último Francia con poco más de 28 donaciones por cada millón de habitantes, lo que nos habla de la gran brecha que existe en México, de la poca cultura de donación que existe y de la gran necesidad de crecimiento que tenemos en este momento debido a que las listas de espera siguen en aumento, debido a que cada vez hay más padecimientos que ya no tienen otra vía de tratamiento. Otro de los puntos que pudimos analizar a lo largo de toda la información que obtuvimos fue que existe una gran brecha entre las instituciones públicas contra las instituciones privadas. Si bien las instituciones privadas están en segundo lugar en los índices de trasplantes realizados, el número sigue siendo bastante menor comparado con la institución pública en México, que tiene más personas tanto en lista de espera como más trasplantes realizados, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la necesidad de unificar los procesos, tanto de donación de órganos como de trasplante de órganos, en absolutamente todas las instituciones que se encuentran registradas en el país para poder realizar algún tipo de proceso respecto a la donación o al trasplante de órganos. Esto nos lleva al cuarto punto, que es la necesidad de que existan políticas enfocadas únicamente en procesos de donación y trasplante de órganos, así como campañas para favorecer una cultura de donación en el país que nos pueda hacer aumentar los índices tanto de la tasa de donación de órganos, que en este momento es de 4.9 por cada millón de habitantes, como el número de trasplantes realizados, para poder crecer la tasa de donación respecto al número de personas que en este momento se encuentran en alguna lista de espera. Todos estos datos nos hablan de las deficiencias que existen actualmente en las políticas en general de salud pública en el país y de la necesidad que existe en este momento de tomar acciones para poder tener un crecimiento y poder hacer que el sistema de salud en México tenga mucho menos deficiencias y poderle dar una mayor cobertura a todas las necesidades que existen actualmente dentro del sistema de salud público. Además, hay que recordar que muchas veces los trasplantes a largo plazo representan un menor costo económico que los tratamientos paliativos. Por ejemplo, en el caso de riñón, la realización de un trasplante nos puede muchas veces dar un menor costo a largo plazo que el tratamiento paliativo, que en este caso serían los medicamentos, que en este caso serían las hemodiálisis que se requieren para las personas que ya cuentan con insuficiencia renal. Si se analizan todos estos datos, entonces llegaríamos a la conclusión de que en efecto necesitamos políticas públicas que nos ayuden a cubrir las deficiencias que existen en el sistema de salud en México. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por el tiempo y la atención prestada a esta presentación.